nombre es Nora Bendaño, profesora de pintura en los talleres de tiempo libre del Colegio San Bartolomé de la Merced. Estoy acá hoy para invitarlos a hacer una actividad artística en familia. Pueden participar los niños, los papás, de pronto si tienen abuelos, si hay jóvenes también pueden hacerlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es conocer los materiales de la clase. El taller de hoy va a ser un taller de retrato expresionista. La idea es que aprendamos un poco a crear algo muy fácil de hacer, muy divertido y que cualquier persona puede hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos lápices, necesitamos un Sharpie o un marcador cualquiera, no tiene que ser un Sharpie, algunos pinceles, una paleta para mezclar pinturas y un poco de pinturas, amarilla, azul, roja y blanca. ¿Listo? Me tocó buscar la azul que no la tengo a la mano. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a hacer un ejercicio pues como de expresión de la línea. Entonces la idea es que cojo una hoja como esta, una hojita blanca normal como esta, y voy a empezar a hacer algunos trazos muy expresivos dentro de la hoja. La idea es tratar de hacer un retrato de primeras. Entonces respiro un poquito y empiezo un poco a jugar con formas que puedan hacerme llegar a una forma de cara. Entonces posiblemente acá van a empezar a salir cosas que de pronto no esperamos. Entonces digamos, este es un primer intento. Vamos a seguirlo intentando. Lo intentamos de nuevo. Es un ejercicio que les va a ayudar muchísimo a desarrollar la creatividad, a mejorar el trazo para esas personas a las que les interesa mucho el dibujo, a mejorar el trazo. ¿Listo? Entonces este es un segundo ejemplo, hagamos un tercero y último acá. Entonces la idea es siempre mantener el trazo en movimiento, no parar. Tratar de aprovechar habrá algunas líneas que sobren, tratar de aprovechar cada línea que pongo, jugar un poco con la línea. Entonces acá ya tengo tres rostros que funcionan para el ejercicio. Entonces ahora ustedes intenten esa parte en casa. Pueden usar muchos papeles e intentarlo tanto como pueden. Si se dan cuenta, no se va un minuto en cada dibujo. Bueno, voy a intentar hacer algunos que sean un poco más de un tipo de búsqueda específica. Entonces, por ejemplo, acá voy a tratar de hacer a un hombre calmo. Como una especie de abuelo que tenga de pronto un poco de bigote. Entonces siempre trato de darle continuidad a la línea. Eso es lo más importante. Van a salir personajes muy chéveres, como personajes que no esperábamos. Que tratamos de hacer una mujer de cabello largo. Ok. También puedo intentar de pronto hacer otros fragmentos del cuerpo, ¿por qué no? Entonces puedo iniciar con caras, pero puedo también hacer fragmentos diferentes de la persona. Interesante. Cuando ya tengamos un número de dibujos importante,
podemos mirar cuál de ellos nos ha gustado más. Si ya decimos 10, 20, 30, 40, por acá yo tengo otros que había hecho también. Entonces como que puedo mirar cuál me gusta de ellos y voy a hacer el paso de este dibujo a un papel mejor o incluso a un pequeño lienzo. Bueno, una vez ya han decidido cuál de las caras que tenía fue la que más les gustó, entonces van a escoger para pasar esa cara acá. Entonces pueden hacerlo calcando el dibujo, ponerlo en una ventana y calcarlo, o podrían hacerlo también haciendo un transfer, que es mucho más, que es sencillo también de hacer. Entonces cojo un poquito de lápiz, le pongo acá por detrás a la línea. No tiene que quedar perfecto, solamente es para pasar el dibujo a la hoja. Entonces le pongo el lápiz por detrás, por donde veo que está el marcador. Un poquito. Pueden utilizar un lápiz 2B, que es como el amarillo que está acá, o este que estoy usando, que es el que casi siempre usamos. O pueden buscar también un lápiz 4B o 6B, que son lápices que sueltan un poco más. Entonces para el transfer pueden ser más chéveres porque les pasa más oscura la línea y el lápiz suelta sin hacerle tanta fuerza. Igual si tienen un 2B, yo lo estoy haciendo con 2B, está perfecto también, les va a pasar un poco más claro, pero no pasa nada. Entonces ya le puse el lápiz a esto por encima, por detrás, perdón, no por encima sino por detrás. Y una vez lo hice, entonces yo ya tomé, yo tenía 1/8 de cartulina, pero ya habiendo decidido cuál quería, decidí cortar la cartulina para que me quedara un poco más pequeño el papel, más o menos a la medida de la cara que voy a hacer transfer. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ubicar la carita acá, más o menos en el centro, centrada, o si la quieren hacia un lado la pueden ubicar hacia un lado. La ubico, le pongo un poquito de cinta, olvidé decirles al inicio que también necesitaban un poquito de cinta, porque es mejor que no se les vaya a mover. Entonces en este caso yo voy a pegar el papel a la mesa y voy a pegar el papel del dibujo al papel donde voy a pintar. Lo pego solamente ahí para que no se me mueva y ahora lo voy a marcar una sola vez con fuerza. Entonces marco con fuerza una sola vez con fuerza. Trato de hacerlo con fuerza una sola vez sin repetir la línea, casi como haciendo lo mismo que hice cuando usé el marcador. La diferencia es que ahora lo hago con un poco de fuerza para que pase bien el papel. Entonces busco darle continuidad a la línea, si me equivoco no pasa nada. Retomo el camino. Lo hermoso del arte es que siempre las equivocaciones son oportunidades para encontrar cosas nuevas, a diferencia de muchas cosas a veces en la vida que nos cuestan. Entonces acá equivocarse es una ventaja. Equivocarse es una ventaja también porque si nos equivocamos es porque estamos haciendo algo. Si no nos equivocamos, seguramente no estamos intentándolo. Entonces siempre va a ser preferible que nos equivoquemos. Entonces voy pasando suavecito. Suavecito no, con fuerza, perdón. No suavecito, sino con fuerza cuando lo hice con el marcador, si lo hice suavecito. Ya casi termino. Si me salgo de la línea, retomo, no pasa nada. Puedo de vez en cuando también levantar el papel para mirar qué me esté pasando. Si lo estoy haciendo muy suave, no voy a mirar si me está pasando. Entonces puedo abrir el papel y fijarme antes de despegarlo si pasó o no pasó. Ahí como pasó está perfecto para mí. Entonces así tal y como está, voy a empezar a trabajar en él. Pero entonces ustedes, por ejemplo, pueden escoger si lo dejan así clarito y empezamos a trabajar la pintura así de claro como está el dibujo, o si nos gusta la idea de coger Sharpie, marcarlo con fuerza con negro y luego sí empezar a poner pintura. Entonces va a decisión de cada uno. Una vez ya confirmaron que les pasó el dibujo como querían, lo despegan con cuidado, guardan su hojita y de pronto la vuelven a usar para otra ocasión.
Bueno, yo decidí que mejor iba a marcarlo con Sharpie. Me parece linda la línea negra en contraste cuando le ponga la pintura, entonces la recomendación sencillamente es pues cojo el Sharpie de nuevo y trato de hacer el mismo ejercicio como lo venía haciendo. Entonces trato de hacer una única línea, pasando por encima. Si me toca interrumpirla no pasa nada. Trato de conectar y que se vea como la fluidez de la línea, aunque obviamente al hacer el dibujo por segunda vez, la línea no va a ser tan fluida como la primera, pero nos va a quedar igual muy bonita si tratamos de hacerla lo más continua posible. Para los niños pequeños, los niños que están en primero, en segundo, en tercero, este es un excelente ejercicio para que sus líneas sean más fluidas, más bonitas. Entonces ya quedó el dibujo pues con la línea como quiero. Entonces voy a dejarlo a un lado y voy a empezar a preparar mi paleta de color. Yo quiero preparar colores parecidos al color piel. Entonces lo que voy a hacer para preparar colores parecidos al color piel es coger la pintura que tenga. En este caso es acrílico, estos son acrílicos para manualidades. Amarillo, azul y rojo. El azul que tengo es un azul que es un poquito violeta. Acá en la tapa pueden ver el color, es un poquito violeta, es como un azul de cobalto. Entonces siempre vamos a poner primero el amarillo porque es el color más noble, es el color que se ensucia más fácil. Voy a poner un poquito de amarillo acá y otro poquito de amarillo acá. Voy a tratar de sacar dos naranjas diferentes. Un naranja que sea un poquito más rojo y el otro que sea un poquito más amarillo. Voy a sacar el rojo aparte para no ponerlo directamente porque si no pues fácilmente se me puede ensuciar el color porque el rojo tiene demasiada fuerza. Me puede ensuciar demasiado los amarillos, mucho más de lo que quiero. Voy a sacar un poco más de amarillo y voy a sacar un poquito de azul. Entonces voy a mezclar los naranjas sobre el amarillo, por eso está ahí aparte y hay dos amarillos diferentes. Este es el azul, que el azul nos sirve para oxidar el color naranja. Oxidar un color es como ensuciarlo. Algunos artistas llaman a la oxidación ensuciar el color, también es válido. Y adicional a este, entonces voy a sacar el blanco. Entonces, para quienes de pronto han tomado clase conmigo, saben que mi recomendación siempre es que usen la paleta en orden del color más lumínico al color menos lumínico. Así trata de hacerlo. Entonces, tratar siempre de que la paleta tenga un orden. Entonces, cogemos un pincel pequeñito, no es necesario que sea demasiado grande, y vamos a coger un poquito de rojo pequeño, un poco muy pequeño de rojo. Voy a sacar el más claro acá y el más oscuro acá. Entonces mezclo el primer naranja, con ese poquitico de rojo ya fue suficiente, así como está ese naranja está bien. Me gusta, es un amarillo naranja. Entonces acá se los acerco para que los vean, un amarillo naranja. Ahora voy a coger otro poquito de rojo, no hay necesidad de limpiar el pincel, no se va a ensuciar desde que ustedes no revuelvan, no se va a ensuciar, no toca estar limpiando a toda hora, ¿no? Tranquilos. Puedo coger otro poquito más de rojo y sigo mezclando para que se vea más la diferencia entre el primer naranja y el segundo. Entonces tengo un amarillo naranja y tengo un naranja medio. Tengo en este momento dos naranjas. Con esos colores está lindo para la piel, aunque creo que el primer amarillo está muy amarillo. Entonces creo que voy a subirle un poco más a este, que me quede más rojo naranja, que sea un naranja que tienda más al rojo. Ese me gusta más. Y ahora voy a subirle un poquito a este primero, que no me quede tan amarillo. Porque entonces cuando le ponga el azul, si está muy amarillo, cuando le ponga el azul se va a volver verdoso. Entonces la piel se va a ver un poco rara. Se va a ver color carne, pero color carne verdosa. Listo, entonces tengo los dos naranjas perfectos para empezar a hacer mezcla con el azul y con el blanco para sacar diferentes tonalidades de piel. Bueno, entonces vamos a oxidar los naranjas. Para oxidar el naranja que necesito, coger un poquito del azul, muy poquito, un toquecito chiquito del azul, y lo pongo sobre todo el naranja. No voy a usar naranja puro, voy a usar solamente naranjas oxidadas. Entonces, si se dan cuenta,
ese naranja se empezó a poner un poquito café. Entonces dejo ese naranja ahí y de ese mismo naranja voy a sacar una parte en este huequito y a ese le voy a poner un poco más de oscuro. Tal vez lo cogí mucho. Siempre con los oscuros ir despacito. Mejor siempre ir sumando despacio y no que me quede, no que me vaya a quedar de una vez muy azul, sino voy poniéndolo despacio. Entonces tengo dos naranjas, uno más un naranja claro, oxidado, menos oxidado, y uno más oscuro, más oxidado. Por ahora esos dos están bien para mí. Descargo el pincel, no hay necesidad, si se dan cuenta yo casi no lavo el pincel, tengo el vasito del agua acá, pero no he lavado ni una sola vez, también tengo un trapito, un pedacito de camiseta o una toallita, lo que ustedes prefieren. Descargo el pincel y ahora voy a hacer lo mismo con este naranja. Cojo un poco del azul. Como este tiene más rojo, le puedo poner un poco más de azul porque tiene más rojo, entonces es más difícil de oxidar. Y mezclo y ya me dio la primera mezcla que es como un color ladrillo, es un naranja rojizo, un poquitico café. Y con ese voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces voy a hacer una cosa para hacerles más fácil el ejercicio. Voy a coger este rojo y lo voy a pasar por acá. Y con eso cojo este naranja que está acá y lo voy a dividir en dos. Dejo una parte acá y otra parte la llevo acá. A esa parte que puse acá le voy a poner otro poco más de azul para que me quede más café todavía. Cuando ponga el azul, si se dan cuenta que se puso un poco gris, es porque el color tiene amarillo y tiene rojo, pero no tiene suficiente rojo para que se vea muy café. Entonces voy a dejar ese ahí. Voy a dejar este café ahí. Y además de ese café, entonces primer café oscuro, segundo café oscuro, ahora quiero sacarme uno que sea más oscuro que este. Ya les voy a enseñar cómo lo hacemos. Con este mismo pincel con el que moví el rojo del lugar, voy a coger este azul, lo voy a quitar, lo pongo acá. No pasa nada si queda un poquito untado, igual ese color se mezcla con el resto, desde que sea poquito no pasa nada. Entonces cojo este que ya tengo acá en el pincel, voy a coger un poquito de este. Cojo este que ya tengo acá en el pincel y a ese le voy a poner un poco más de rojo. ¿Para qué? Para poder ponerle más azul, que se oscurezca y no se vuelva verde. Entonces como le pongo rojo sigue siendo un café rojizo, un café que tiende a naranja rojizo. Si no le pusiera rojo se me va a ir hacia verde, muy fuerte. En cambio acá mira, sigo poniéndole azul y no pasa nada, se va oscureciendo, pero no pasa nada. Ese me encantó. Es un café rojizo. Está muy chévere el color, me gustó mucho. Entonces cada uno va a intentar en su casa sacar, si se dieron cuenta acá saqué uno más claro, uno más oscuro y de este saqué 1, 2 y 3. Pueden sacar 2 o 3, 4 o pueden sacar 5 como yo saqué. ¿Qué es importante? Que pues si sacamos 5 pues la idea es que los usemos, número 1. Y número 2, que es importante que no me queden todos iguales, sino que haya una diferencia, o sea, que uno sea clarito, que uno sea medio y que el otro sea oscuro, que uno sea clarito y que otro sea oscuro. En esa medida, cuando ponga yo el color sobre el dibujo, entonces va a tener pues más sentido, por ejemplo, hacer las aclaraciones o se va a ver con más gracia el dibujo. ¿Listo? Entonces voy a parar un momento con la paleta, voy a dejarla por acá, a un ladito, pongámosla por acá. Pongámosla acá a un ladito, ya la voy a usar. Y voy a coger este dibujito porque me parece lindo, pero me gustaría como ponerle algo más para que no quede como la cabeza flotante ahí, como sin cuello. Entonces sencillamente lo que voy a hacer es hacer un cuello, y voy a hacer como un cuellito de camiseta o alguna cosa por el estilo. Listo, eso me parece más simpático, un poco pensando en el fondo. Entonces ahora, si quieren, yo voy a empezar, pues ya que tengo un poco un oscuro untado en el pincel, puedo humedecer un poquito con agüita, no demasiado. Si te están usando vinilos, no es necesario que humedezcan, el vinilo ya tiene suficiente humedad. Y voy a empezar a poner un poco de ese color oscuro en la forma del cabello. ¿Listo? Pues me estoy yendo acá hacia el azul porque el azul me va a dar unos grises muy bonitos para el cabello.
Entonces la idea es hacer un cabello como manchado en diferentes colores, que no sea tan de un solo color, que no sea un relleno de un solo color, sino que tenga diferentes colores. Entonces trato de combinar los colores oscuritos que tengo en el... Oscuros puedo poner incluso alguno con brillo, por ejemplo puedo coger un poquito del brillante y lo pongo cerca de un oscuro y se va a ver muy chévere, porque se va a ver el cabello como con luz y sombra un poco, a pesar de que es un dibujo un poco ilustrativo, que se vea con un poco de luz y sombra puede ser muy simpático. Bueno, vamos a seguir por acá. Acá por ejemplo él quedó con un hueco como entre el cabello y la frente, pues saco provecho de ese hueco. O sea, si quedó con un hueco, pues por ejemplo a mí en este momento lo que estoy sintiendo es que debo dejar ese hueco sin pintura, sino lo dejo con el blanco del papel. Entonces puede ser un juego interesante a nivel de composición. Si tengo el pincel muy seco y el papel me absorbe mucho la pintura, puedo humedecer un poquito. Humedezco en el agua, si se dieron cuenta no tengo más agua, sino es un solo vasito. Entonces no es coger una cantidad de agua, sino es un poquitico, humedecer un poquitico. Cuando pongo agua también voy a poder sacar algunas aclaraciones por agua, como si estuviera haciendo acuarela. Este pelo naranja me gustó acá. Entonces un poco improvisar con el color, jugar con el color. Como no tomárselo tan en serio, sino como que sea una cosa más juguetona, más de disfrute. Este naranja me gustó mucho acá, pero entonces quiero meterle un contraste fuerte acá detrás del naranja. Entonces voy a ponerle un cafecito. Me pego a la oreja. Sigo abriendo, dejo algunos huecos, meto otra vez algún claro, humedezco. Si la brocha está muy seca y quiero que me corra un poquito más, entonces humedezco una gotica el pincel. Si se dan cuenta es una metida y sacada. No hago que permanezca demasiado tiempo el pincel en el vaso porque si no se empapa mucho. Y a mí personalmente me gustan mucho más los pinceles planos porque no agarran tanta agua. O sea, agarran agua pero no agarran demasiada. Si estamos utilizando acuarela, los pinceles redondos son muy lindos para acuarela. Acá se me fue esta línea que era frente como si fuera pelo, entonces ahora voy a inventarme a ver cómo soluciono. ¿Cómo soluciono acá? Entonces voy a pegar esto acá, metamos una mancha acá, listo ya. Ahí solucioné, acá se supone que el pelo se venía con la frente, entonces ya me inventé una manera de solucionarlo. Por ahora ese sería el color del cabello, ya seguimos con el resto. Bueno, ahora lo que voy a hacer es empezar a trabajar en la parte del cuello. Entonces como hice transfer y pasé el marcador, acá me quedó una línea en lápiz, la puedo quitar ahí suavecito. Si no la quitaré igual no se va a ver. Pero si les molesta pueden usar el borrador de vez en cuando. Yo no lo uso mucho, les recomiendo que no lo usen, pero si quieren usarlo no hay problema. Entonces voy a poner un poquito de oscuro acá en esta parte del cuello. Un poquito de oscuro, pero no demasiado. Primero. Y segundo, si lo pongo un poco aguado mejor. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer en el cuello es empezar a trabajar con aclaraciones del color. Entonces del que tengo en el pincel saco un poco de blanco. Está muy café, está muy chocolate esa piel, entonces voy a meterle un poco de naranja. Ese me gusta más. Entonces lo mismo, trato de no usar uno solo, sino uso varios. Saco ese y a ese le saco un color al lado más claro. Pues tratar siempre de tener varias tonalidades del mismo color. Entonces puse ese, voy a empezar a poner este acá. Entonces puedo usar, está al ponerlo acá sobre el papel lo estoy viendo muy rosado. Entonces si lo puedo poner un poco más amarillo, me gustan más las pieles más amarillas, pues sencillamente le pongo un poco más de amarillo para que no se vea tan rosada. Entonces pongo un poquito de mancha, pongo el claro. Por ejemplo, puedo poner un claro acá y me voy a inventar que tengo un claro por acá, por este lado del cuello, como si recibiera doble luz, una luz diferente de cada lado. Y ahora voy a utilizar el otro, que es un poco más
un poco menos oscuro. Si se mancha un poquito el Sharpie, no pasa nada. ¿Listo? Porque el Sharpie se puede retocar. Entonces, si se mancha un poquito y no pasa nada. Sigo. Entonces ese cuello, por ejemplo, me gusta, pero entonces en esta parte me parece que está muy escondido el oscuro. Entonces descargo mi pincel. Si se dieron cuenta, estoy usando el mismo pincel. Ustedes les puede resultar más fácil usar dos pinceles, uno para clarito y otro para oscuros, para que no se les ensucie tan fácil. Y acá entonces voy a coger un poco de este y voy a hacer la sombra un poco más marcadita. Ese oscuro me gusta más, le da un volumen más lindo al cuello. E incluso puedo coger este que es más café y lo pego acá al negro bien pegadito. Entonces todos, siempre sea realista o sea un poco abstracto, expresionista como este que estamos haciendo, todos los seres humanos que tenemos cuello y cabeza, lo que hace que la cara se separe del cuello es la sombra que está entre los dos. Entonces ya tenemos cabello, ya tenemos cuello, ahora vamos a empezar a dibujar un poco las facciones de la cara. Voy a seguir, ya que tengo ese oscuro en el pincel, voy a seguir un poco improvisando con ese oscuro. Voy a irme a las cuencas debajo de las cejas, que normalmente los seres humanos tenemos un poquito de sombra ahí. Un poquito de sombra. Lo mismo acá, podemos tener un poquito de sombra. Entonces pongo un poquito del oscuro. Si tengo muy cargado el pincel, una opción también es limpiarlo así, limpiarlo con el trapo. Entonces descargo el pincel y cojo un color clarito y empiezo a hacer transición del oscuro hacia el clarito. Entonces puedo empezar a hacer transición. Trato de hacer lo que más pueda, de la mejor manera trato de hacer un cambio del color oscuro al color clarito. Entonces, por ejemplo, hacia el borde yo estoy tratando de ponerle un poco más sombra, que no quede tan clarito, sino que quede un poquitico más oscuro. De hecho, ahorita voy a volver a retocar los oscuros, pero digamos que siempre lo ideal es como tratar de trabajar con 3 tonos, uno clarito, uno medio o uno oscuro, mínimo. Mínimo con 3 tonos, uno clarito, uno medio y uno oscuro. Bueno, me gustaría mucho que estuviéramos conectados por Zoom para mirar y para asesorar sus dibujos o crear una galería o alguna cosa así para que podamos compartir las creaciones de las familias, tanto de los papás como de los hijos, que les gusta esta manera de hacer más amable el tiempo de la cuarentena en casa. Entonces lo mismo, si se dan cuenta siempre empiezo en oscuro y luego me dirijo al claro. Oscuro, medio y de último el claro. Acá me faltó el medio, me lo comí. Hagamos la oreja clara y pongámosle un poquito de oscuro al borde de la cara. Pongámosle un poquito de oscuro para que se vea con un poco como de sombra. A este lado también puedo hacer lo mismo para que se le vea como un poco más de volumen. Eso es un poco como retocar las primeras sombras que ya había puesto para darle un poco más de profundidad. Debajo de la nariz también lo mismo, todos los seres humanos tenemos una sombra que es la que hace que la nariz se levante. Entonces la nariz se levanta porque pues ella es una forma que sobresale sobre las otras formas de la cara, pero en términos de luz y sombra lo que hace que la nariz se levante es la sombra que la nariz proyecta. Entonces si le pongo un poco de sombra acá, la nariz ya automáticamente se va a levantar. Paso al mentón. Entonces en el mentón puedo hacer lo mismo. Empiezo con un oscuro por el bordecito. Ese mentón puedo decidir si es mentón o si es barba. Y como estaba él, podría ser barba también si quisiera. Pero en este caso no quise hacerle barba. Voy a ponerle sombra por el borde, sombra debajo del labio. Acá también hay una sombra que sea en la realidad o sea en la ficción. Siempre funciona muy bien cuando hacemos retrato. Así el retrato sea semi abstracto como el que estamos haciendo hoy. Luego voy a poner una tonalidad clarita. Una tonalidad clara. Si se dan cuenta, al poner la tonalidad clara, automáticamente la tonalidad oscura
ya no se ve oscura. Entonces, ¿qué toca hacer? Trabajo de nuevo la sombra con un poco más de oscuro. Entonces voy a coger un poquito más de oscuro. Puede ser este, si me parece muy oscuro ese, entonces uso el otro. Y sobre lo que tengo, le pongo un poquito más de oscuro para que me dé más tonalidades. También si quiero hacerlo plano, si quiero hacer el relleno plano, por ejemplo, para los niños más pequeños, que es un poco más difícil trabajar las luces y las sombras, una opción es hacer sobre la figura, hacer colores planos y llenarlo de colores planos. Yo en el taller de hoy les estoy enseñando a hacerlo con colores similares a la piel, pero pues hay diferentes maneras de hacerlo. Una vez ya tienen el dibujo. Entonces digamos que por ahora el retratico así, ¿está? Entonces ahora vamos a ponerle un poco de colores a los labios. Los labios pues tienden a ser un poco más rojizos. Entonces sobre lo que tengo acá en la paleta, voy a crear un color un poco más rosado. Un poco más rojo, tampoco que sea demasiado rojo porque si no pues va a parecer que se maquilló el muchacho y es un muchacho, entonces se vería raro. Entonces vamos a tomar así y voy a poner el labio de abajo siempre es un poco más brillante y el labio de arriba siempre es un poco más oscuro. ¿Por qué pasa eso? Por la forma, porque el labio de abajo es más inclinado, el labio de arriba es más inclinado, entonces es más fácil que tenga una forma, una sombra más oscura. Y normalmente, entonces por ejemplo ese de abajo dejémoslo por ahora así, y ahora al de arriba le voy a poner un poco de sombra más oscura. Le voy a poner café, casi tan café como el cabello. Hacia arriba le puedo poner un poquito más naranja rojizo. Eso va a hacer que se le vea volumen. Y al de abajo le puedo retocar un poquito la sombra de abajo, cosa que se vea más brillante en esta parte. Limpio un poquito, cojo un poquito de rosado más puro y le pongo el labio de arriba en el borde. Entonces la idea es que se vea más oscuro acá y un poco más brillante hacia arriba. ¿Listo? Bueno, más o menos ahí va. Ok. Entonces jugamos un poquito con la luz y la sombra. Si el niño es muy pequeño, el papá está intentándolo con un niño de primero, de transición, entonces pueden hacer la figura y que los colores sean sencillamente planos, que no sean colores con degradación, porque pues las degradaciones son un poco complejas para los niños tan pequeños. Ahora voy a hacer un color no tan oscuro para la nariz. De hecho podría también, pensé en dejar la nariz en blanco, pero creo que no. Quiero dejarle este hueco en blanco. El hueco que está entre el cabello y la frente me parece divertido dejarlo en blanco. Entonces le pongo un poquito. Ese color me gusta, que no llame tanto la atención la nariz, más planito. Puedo retocar un poquito, hacer balance de los oscuros. Siempre los oscuros hay que retocarlos después de que ya has puesto el otro color, porque es la manera como puedes hacer que el dibujo se vea con más fuerza. Entonces digamos que la recomendación es el taller de dibujo figurativo, ¿no? La recomendación es que el oscuro se retoca. Se retoca siempre al final, se va retocando, porque eso es lo que le da mayor contraste a la obra. Me gustan los ojos blancos, me gusta el hueco de la cabeza blanco. Ahora quisiera ponerle una camiseta de un color. Y creo que quiero la camiseta de un color puro. Voy a decidir qué quiero para el fondo y qué quiero para la camiseta. Bueno, entonces yo voy a decidir en este momento como qué color quisiera para la parte de la camiseta. Entonces, a mí me gustan mucho las armonías cromáticas. Esto que tenemos acá es una armonía de naranjas, que es como coger la escala de los naranjas y sacar todos colores muy parecidos, armónicos.
Entonces yo creo que la camiseta podría ir un poco rojiza. Voy a coger de pronto un pincelito un poquito más grande y voy a tratar de usar este rojo. No estoy segura si solo, pero a ver, intentémoslo. Uy, no me parece muy llamativo. No lo quiero solo, entonces voy a manchar un poquito con el rojo. Poquito, porque me parece exageradamente llamativo. Bueno, ya poniéndolo me empezó a gustar más. Me gusta la idea de dejar los huecos blancos hacia abajo. Pensé que no lo iba a dejar, que lo iba a ensuciar, pero sí me gustó. Entonces dejémoslo ahí quietico. Listo. Ese rojo me parece simpático y de pronto si le quisiera hacer algo al fondo, pues le puedo hacer algo. Entonces, miremos si quiero, no sé por qué, creo que quiero un amarillo solito. Pensaba que iba a usar estos, pero no voy a usar esos. Entonces voy a sacar un poco de amarillo solo, de pronto va a ensuciar. Es un poco una cosa igual que cuando se hace la línea, es improvisar un poco y como ir mirando si me gusta y no me gusta y voy decidiendo a medida que voy un poco improvisando, dejando un poco como que los elementos me digan para dónde ir, para dónde seguir. Entonces ese rojo me gustó, ahora voy a usar un poco de amarillo. Si está un poquito sucio no pasa nada, lo voy a humedecer con agua, si se dan cuenta el agua está un poco roja no pasa nada. Entonces voy a poner un poco de amarillo, sí, definitivamente sí quería poner amarillo, me encanta cómo se ve. Y creo que no quiero hacer un fondo completo en amarillo, sino lo que quiero es como hacer una especie de mancha en la que se ve el espacio blanco en algunas partes. Si se dan cuenta el amarillo tiene un poquito de agua, del agua rosada que está ahí en el vaso, no pasa nada, no se ensucia tan fácil. También pueden hacer un fondo si les gustó el trabajo de la piel, también pueden hacer un fondo que sea con más luces y sombras, con más tonalidades, un poco parecido a lo que hicimos en la cabeza, en la cara, en el cabello y en la cara. Este amarillo con huecos blancos me gusta, me parece que le da fuerza. Por ocasión tolames, eso pasa cuando trabajamos muy al borde del papel. Si trabajan con mucha agua el papel se va a soplar, entonces es apenas un poquito de agua para que la pintura corra. Y preferiblemente utilizar cartulinas que sean pues más resistentes al agua. Entonces la cartulina Bristol blanca es muy delgada. Este retazo que yo tengo acá de cartulina es cartulina Durex. La cartulina Durex es un poco más gruesa, es un poco más resistente al agua. O pueden utilizar, si van a utilizar grandes cantidades de agua, se recomendaría entonces que utilizaran cartulina acuarela, que es la cartulina pues que más está diseñada para soportar grandes cantidades de agua y no se va a dañar. En ese caso, si trabajaran con grandes cantidades de agua, tendrían que pegar el papel a una tabla con cinta por todos los lados para que no se tuerza. ¿Listo? Entonces este fondo amarillo me gusta, así con manchas blancas, me parece chévere, me parece divertido. Un fondo de un solo color, como muy ilustración, me parece que le da un carácter diferente. Y me gustan los tonos de la pintura de la cara. Creo que le voy a meter, no estoy segura si meterle el amarillo acá o dejarle el blanco. No, dejémosle el blanco, quietico, sin el amarillo, esto. Entonces, si ya el dibujo está seco, otra cosa que pueden hacer para que quede más lindo todavía es retocar las líneas, pero tiene que estar seco. Si usan el marcador y está húmedo, pues el marcador se va a dañar. Entonces pueden retocar las líneas, pero el dibujo, la pintura ya tendría que estar seca. Si no se ha secado, entonces tengan paciencia, esperen unos 5 minuticos y ahí sí retocan las líneas, porque igual con la pintura, como nos pasamos por encima, pues las líneas ya no se ven igual de bonitas.
Esas líneas también las podrían hacer, si no tienen un marcador Sharpie, las podrían hacer con la misma pintura y pincel, pero tienen que tener un trazo así impecable, porque se mancha muy fácil. Entonces es mucho más fácil hacer la línea con el Sharpie que no con el pincel. Bueno, yo aprovecho esta oportunidad para invitarlos el primer semestre del año 2020-2021. Los talleres de tiempo libre van a tener varios cursos abiertos. Entonces, quienes estén interesados en cursos de artes plásticas, yo tengo dos opciones de taller abiertas. Va a haber un taller que es para niños grandes, niños de 9 años en adelante, y para papás o para adultos que quieran participar en los talleres. Y en ese taller lo que vamos a hacer es empezar por la técnica más sencilla de dibujo figurativo realista, que es la técnica del carboncillo o del grafito o cualquier técnica monocromática. Entonces ya el grupo de tiempo libre se comunicará con ustedes, les enviará la información correspondiente para que si quieren aprovechar el tiempo en casa, nos conectamos en clase. Sería una clase donde estaré yo y puedo hacer realimentación de sus procesos, puedo revisar qué están haciendo, cómo lo están haciendo, que lo están haciendo bien. Es un proceso guiado y acompañado. Y asimismo, como el taller de dibujo realista para niños grandes, jóvenes y adultos, también va a haber un espacio para niños pequeños, niños de 5 a 8 años, que es un espacio un poco de experimentación plástica. Entonces se hizo una división en los grupos para que sea más sencillo hacer el acompañamiento de los procesos, pero igual hay taller para niños pequeños de 5 a 8 años y taller para niños más grandes, jóvenes y adultos. ¿Listo? Entonces ya le marqué toda la línea a la figura, ya quedó turún, mi trabajo finalizado. Y ya, eso es todo. Esa era toda la actividad de hoy. Quiero mostrarles, antes de terminar la sesión, este otro ejercicio, que es exactamente el mismo ejercicio, pero este es un pequeño lienzo en una tabla y es una pintura al óleo. Y pues si se dan cuenta, pues todo el fondo está hecho en armonías cromáticas. Es un ejercicio muy lindo. Si quieren de pronto jugar también, improvisar un poco con los ojos, pueden inventarse hacer algunas cosas en los ojos. A mí me parece muy lindo los ojos en blanco, por eso preferí dejarlos en blanco. Bueno, espero que estén muy bien y que tengan muy buena tarde y que se inscriban muchos para el próximo semestre a aprovechar estos talleres de tiempo libre. Feliz tarde.